Aquel viernes por la tarde, Alicia salió muy pasada de copas del bar en el que había estado celebrando con sus colegas del trabajo. Pero el agotamiento acumulado en la semana y el alcohol que había ingerido estaban venciendo poco a poco su organismo, por lo que decidió marcharse a casa relativamente temprano. En vez de tomar un taxi, como de costumbre, pensó que bien podría abordar el metro, que aún no cerraba, pues así se iba a ahorrar unas cuantas monedas. Muy exhausta, la muchacha se sentó en la estación para esperar el tren y sin saber cómo, se quedó profundamente dormida ahí mismo. Cuando despertó, la terminal se encontraba completamente a oscuras y no había nadie a la vista. El cartel luminoso que indicaba la llegada del próximo metro se había apagado. Muy asustada y confundida, Alicia subió por las escaleras automáticas que llevaban al exterior, solo para comprobar con frustración que las puertas se encontraban cerradas. Trató en vano de gritar o hacerse ver por las cámaras de seguridad, pero nadie acudió a ayudarla. Miró su reloj y comprobó que faltaban aún varias horas para que dieran las 7 de la mañana, hora en la que abrían la estación. Lo peor es que no tenía señal, así que no podía llamar a su familia. Suspiró y se internó por los túneles, pensando en hallar otra salida. No quiso acordarse de aquel relato corto que le había contado su amigo Marcos, sobre vagabundos y criminales que se escondían ahí por las noches, ya que no tenían dónde dormir. Justo cuando se acercaba a un túnel apenas iluminado, Alicia distinguió las siluetas de dos hombres que estaban peleando y se quedó paralizada. Estuvo a punto de gritar cuando uno de ellos sacó una navaja y apuñaló al otro en la yugular, matándolo al instante. El agresor dejó escapar una risa espeluznante y le arrebató a su víctima la botella de licor que trataba de ocultarle. Alicia se quedó mirándolo unos segundos y entonces, muy sigilosamente, intentó retroceder para escapar, con tan mala suerte que su tacón se atoró y terminó tropezando, atrayendo la atención del vagabundo. Este clavó sus ojos en ella y, liberando un alarido furioso, corrió hacia la joven, que se incorporó justo a tiempo para alejarse, pero no sabía a dónde ir. Alicia corrió todo lo que pudo a través de aquellos túneles largos y oscuros, escuchando al asesino acercarse, jadeante e iracundo. Al llegar al final de un pasadizo, se topó con una reja y supo que era su final. Detrás de ella, el asesino apareció blandiendo su arma. Lo último que se escuchó en aquella zona del subterráneo fue el grito aterrado de Alicia. Al día siguiente, la policía encontró el cadáver de una joven en cuyo rostro todavía se podía distinguir una mueca de terror. La habían apuñalado con tanta hazaña que el resto de su cuerpo se encontraba prácticamente irreconocible. También le habían robado su bolso y mostraba señales de abuso. Nunca encontraron al asesino. En la vieja ciudad española de Cádiz, dicen que existe una casa antiquísima y muy deteriorada por el tiempo. En el pasado, fue una magnífica residencia donde llegó a vivir un respetado almirante, acompañado de su esposa. Los años les habían permitido procrear una hija hermosísima que desde el primer instante fue la adoración de su padre. El almirante la quería mucho y era por eso que la malcriaba en exceso, siendo incapaz de negarle nada. Conforme iba creciendo, la niña se fue haciendo cada vez más bella y al convertirse en una joven preciosa, empezó a adquirir la costumbre de coleccionar espejos. Grandes y pequeños, viejos y nuevos, todos les encantaban y su padre le traía los más exóticos de las ciudades a las que viajaba constantemente. Pronto, la casa se llenó con cientos de espejos
en los que la muchacha le fascinaba reflejarse, para disgusto de su madre, quien la odiaba. Sentía que desde que ella había nacido, le había robado todas las atenciones de su marido, quien por consentirla a ella, ya ni la miraba. De modo que un día, cuando el almirante zarpó en su barco, la desalmada mujer colocó veneno en la comida de su hija. Cuando el almirante volvió del mar, cargado de regalos para la jovencita, recibió la noticia de que la pobre había enfermado misteriosamente y hacía días que la habían enterrado. Destrozado por la pérdida, se encerró en su oficina y se puso a beber rodeado por los espejos de su niña. De pronto, como si fuese una invocación, uno de ellos reflejó el pálido. Uno de ellos reflejó el pálido rostro de la muchacha y el instante en que tomaba la sopa, en la que furtivamente su madre había deslizado el veneno. El hombre vio todo esto y, lleno de cólera, salió a enfrentar a su mujer, obligándola a confesar el crimen. Entre llantos desesperados, su esposa le confesó que sí, que había matado a su hija, pero había sido solamente para recuperar su amor, pues hacía años que ni siquiera la miraba. Tenía unos celos enfermizos de la belleza de la muchacha, de la atención que recibía de él y las cosas que siempre conseguía. Y los espejos, no soportaba los malditos espejos. Lleno de desprecio, su marido la estranguló hasta matarla y luego, él mismo se colgó en la casa. Dicen que sus almas se quedaron atrapadas en los espejos, junto con la de su hija, quien nunca logró descansar en paz. En los años sucesivos, la Casa de los Espejos se volvió muy famosa entre los lugareños por las cosas extrañas que en ella sucedían. Se decía que por las noches se escuchaban susurros, llantos y hasta gritos que le helaban a uno la sangre. En otras ocasiones, a través de la ventana se podía vislumbrar a una joven muy hermosa y pálida que deambulaba por el interior. Y si alguna persona se atrevía a entrar, no tardaría en jurar que la había visto reflejada en los deteriorados espejos que aún se mantenían dentro. Magda estaba acostumbrada a ir a todas las fiestas que se organizaban en la universidad. No por nada, era una de las chicas más populares del campus. Tanto así, que apenas si le quedaba tiempo para dedicarse a estudiar como era debido, pero se mantenía, y con eso era suficiente. Aquella noche había tenido una celebración bestial con sus compañeros de clase. Bebió como nunca, bailó, e incluso flirteó con el muchacho que le gustaba, hasta después de la medianoche. Cerca de las 3 de la madrugada, tomó un taxi para volver al apartamento que alquilaba con Jessica, una chica que asistía a la misma universidad que ella. Era un sitio muy pequeño, en el que tenían que compartir el único dormitorio, pero el modesto alquiler era lo único que podían pagar entre ambas. Magda se dirigió a su habitación y se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. Desde adentro se escuchaban unos ruidos muy extraños, parecidos a gemidos imperceptibles. A ver si Jessica no está con su novio justo cuando vengo tan cansada, se dijo Magda en voz baja. Sin ganas de dormir en el sofá, entró muy sigilosamente, sin prender la luz. No podía ver absolutamente nada, pero sí escuchar lo que sucedía en la cama de su amiga, quien no dejaba de gimotear. Par de pillos, pensó Magda mientras se dejaba caer en su propia cama, exhausta. No quería echarles a perder la diversión, y estaba tan cansada que tampoco le importaba que estuvieran los dos al lado. No iba a enterarse de nada. En menos de un minuto, se quedó profundamente dormida y los ruidos se desvanecieron. A la mañana siguiente, Magda abrió los ojos. Se desesperó y se quedó en shock al mirar hacia la cama de Jessica.
La muchacha se encontraba tendida sobre el colchón, con el cuerpo completamente ensangrentado. Tenía un pañuelo en la boca y las manos atadas a la cabecera. La habían apuñalado de manera salvaje. Pero lo más aterrador no era ese detalle, sino el mensaje que el asesino había escrito sobre un espejo en el rincón, con la sangre de su víctima. Menos mal que no encendiste la luz. Magda liberó un grito de terror y en medio de sollozos llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron para investigar y elaboraron sus conclusiones, la chica supo lo que realmente había ocurrido. El sujeto que había matado a Jessica era un sádico al cual le gustaba atacar en la oscuridad. Los gemidos que Magda había escuchado la noche anterior no eran sino sus gritos ahogados por la mordaza, mientras el criminal la torturaba. Si Magda hubiese encendido la luz en ese momento, lo habría descubierto todo, pero probablemente no lograría escapar con vida, ya que el asesino también habría acabado con ella. Irónicamente, su propia fatiga y conclusión la habían salvado de sufrir el mismo destino. Nunca lograron atrapar al perpetrador de tan salvaje crimen, y Magda tuvo que acudir a terapia para superar lo ocurrido.